Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, el pasado fin de semana se registró también acá en la región del Biobío este sistema frontal que dejó también bastantes afectaciones en distintos ámbitos, se lo hemos comentado durante el avance de esta semana, y una de las preocupaciones también que generó acá en la zona fue el tema de la situación de los caminos, la conectividad, y eso también ha dejado a algunas personas aisladas. El presidente ya lo dijo en su visita acá a la zona Alto Biobío, fue la comuna más afectada desde el punto de vista de cantidad de personas en situación de aislamiento. Para ver cómo está precisamente la conectividad, cómo nos afectó, cómo ha estado trabajando. Hemos visto todas estas jornadas también la Dirección de Vialidad para poder restablecer también estas rutas, algunos puentes y la afectación. Estamos ya en contacto, lo vemos en nuestro locutorio virtual, el Seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Ha tenido mucho trabajo en estos últimos días. Bueno, Sí, siempre, pero sí. está muy desplegado. ¿Cómo Sí. está, Seremi? Bienvenido. Buenos días, Lely y Ángela. Sí, bueno, efectivamente, mira, yo he visualizado esto un poco comparándolo con el 2010, con el terremoto y tsunami. A mí me tocó en ese tiempo estar al frente de la Seremía de Transporte, estábamos finalizando el gobierno y nos tocó ese terremoto y tsunami, y en realidad en la región este 2023 hemos tenido primero un terremoto de fuego que fue entre febrero y marzo, que arrasó miles de hectáreas con mucha complicación, que todavía tenemos herencia de aquello y seguramente en los próximos años todavía vamos a seguir sufriendo algunas de las consecuencias de estos grandes incendios. Y ahora nos cayó un tsunami desde la cordillera, más de 500, 600 milímetros de agua que fundamentalmente en las cuencas del Laja y el Biobío arrasaron, sobre todo en los sectores de las comunas cordilleranas, y fueron bajando poco a poco hacia distintos sectores rurales de la región, y que pusieron en peligro, nos tuvieron en alerta roja varios de nuestros cauces principales, entre ellos el Biobío y el propio Laja, por varios días, generando un impacto enorme desde el punto de vista de la situación de muchas comunidades que hoy día todavía estamos sufriendo y en las cuales estamos trabajando todos los días por recuperar lo más pronto posible. Y ahí, Seremi, ¿cómo se despliega? Porque en el fondo el MOP no es solamente caminos, sino que también usted lo decía, es el tema de los cauces a través de sus diferentes direcciones. Pero de todas maneras, en este caso, como usted decía, en este tsunami de agua, como en algún momento terremoto de agua lo mencionaron, no era tsunami de agua. Terremoto de agua, había que estar en varios frentes, porque en el fondo mirando qué pasaba con los afluentes, mirando qué pasa con los caminos. Hubo mucha afectación de caminos también, eso ha llamado muchísimo la atención, producto de los deslizamientos de tierra, corte de conectividad. ¿Da un poco para estar en todos esos puntos o no? Por lo menos así se ha visto, a través de las redes sociales, del MOB, etcétera, se ha visto muchísimo ese despliegue. Pero da, sobre todo cuando a veces hay poco contingente. Sí, bueno, efectivamente, nosotros no solamente tenemos los funcionarios directos, que es la administración directa, sino que también todos los contratos globales que tiene el Ministerio con distintas empresas que hacen la conservación de caminos. Pero en esto nosotros nos hemos aplicado, obviamente, por la urgencia. Lo primero ha sido restablecer a lo más pronto que podamos la conectividad en aquellas zonas en que hay aislamiento de personas o aislamiento de comunidades. El foco principal, por tanto, ha estado puesto en el Alto Biobío, donde llegamos a tener más de 4.000 personas aisladas en algún minuto, con 4 cortes en la ruta que va en el valle del río Queuco, en los kilómetros 19, 51, 53, 59. Ya tenemos recuperados los kilómetros 19 y 51. Estamos trabajando, vamos a instalar un puente mecano en el kilómetro 53 y estamos tratando de recuperar también el kilómetro 59. Teníamos alguna maquinaria arriba en la cordillera, a propósito de lo que son los trabajos de conservación, así que quedó alguna maquinaria arriba en los cortes y eso también nos ha posibilitado estar trabajando en más de un frente al mismo tiempo. Pero también teníamos algunos pequeños grupos de personas en otras comunas como Santa Bárbara y Quilleco. En todo eso es nuestra primera prioridad, digamos, y todavía estamos trabajando en ello. De hecho, entiendo que paralelo a estos trabajos y a esta emergencia empezó el tema de la licitación ahí en el puente Chinchitahue, ¿puede ser? Sí, Chinchitahue, que es bien emblemático. Chinchintahue, ahí está. Era un tema muy anhelado por las comunidades en Alto Biobío, muchos años sin poder resolver aquello, por distintas dificultades administrativas, algo de nuestra burocracia, que también es parte de las cosas que tenemos que resolver y generar mayor capacidad de respuesta y mayor flexibilidad para situaciones como esta. Fue uno de los temas que le planteamos al presidente, con el cual conversamos en RAL con Alto Biobío, las comunidades, el alcalde de Alto Biobío, la delegada presidencial, la distinta autoridad, el propio gobernador, parlamentario y también representantes de las comunidades. Cómo logramos tener dentro del Estado mecanismos que nos permitan tener respuestas mucho más flexibles frente a situaciones de estas características y sobre todo para comunidades que viven en aislamiento de forma permanente, no es un tema cotidiano, sino que desde el punto de vista de lo que significa su situación. Nosotros muchas veces cuando hemos querido levantar proyectos precisamente antes del gobierno nos enfrentamos a todo lo que es el Sistema Nacional de Inversiones, que está pensado y regulado en función de poder generar filtros en materia de lo que significa la inversión pública.
pero el carácter, el impacto que tiene, las situaciones que se viven extremas en estos lugares, requieren que haya mecanismos más flexibles. Y en eso es parte de un debate que yo creo que el Estado tiene que realizar. Nosotros hemos estado por lo menos colaborando intensamente para, insisto, recuperar la conectividad, esa es nuestra primera tarea. También destaco en esto lo que es la situación de la Ruta 5 Sur. Todos sabemos la importancia que tiene esta ruta para el transporte logístico, transporte de vinculación de personas del norte a sur del país. Nosotros teníamos varios cortes a nivel de todas las regiones que se vieron afectadas. Hoy día básicamente están quedando los cortes del IRCAI y el corte acá de la 5 Sur aproximadamente en el kilómetro 477 de la 5 Sur, en el sector del puente Batuquito, que tiene que ver con esta fuerza, con esta imparable fuerza con la cual cayó el agua desde la cordillera y fue arrasando hacia abajo. Estamos trabajando muy intensamente en los temas de conectividad, pero todavía nos va a quedar seguramente varias semanas antes que podamos recuperar totalmente nuestras vías, sobre todo sectores rurales que se vieron afectados por deporte de pequeños esteros que se transformaron en torrentes enormes, digamos, con la cantidad de agua que cayó de la cordillera. Mm. Ahí también usted lo mencionaba, Seremi, bueno, en la situación de Alto Biobío, en los inviernos también ustedes muchas veces también tienen que ir a poder habilitar los caminos, que a propósito también de la caída de nieve, muchas veces también quedan habilitados, no es primera vez tampoco, es algo recurrente, lamentablemente, que las comunidades queden aisladas en esta época. En esa condición también, ¿cómo ha estado el trabajo precisamente en estos accesos que además tienen condiciones más de ruralidad? No estamos hablando en el fondo quizás de, a lo mejor como en otras zonas de donde se veían, por supuesto, puentes que en el fondo son obras modernas, sino que estamos hablando de caminos mucho más rurales que en general, además, me imagino que para el mismo MOB a veces es difícil, usted ya decía que había maquinaria de vialidad allá, pero me imagino que también para ustedes mismos a veces es difícil llegar con todos los maquinarias y los funcionarios hacia esos sectores. Sí, lo vivimos estos días. Nosotros estuvimos en los primeros días desplegados, estuvimos en Alto Biobío, estuvimos en todo lo que significó el tratar de llevar maquinaria en el Valle del Queuco hacia arriba. Vimos cómo una cama baja que llevaba una excavadora pudo llegar hasta cierto sector porque sencillamente los anchos del camino no daban como para que maquinaria de esas características pudiera llegar hasta los puntos de corte. Todo eso es parte de las complicaciones que hay. Hoy día estamos tratando de mejorar lo que son los accesos del camino para poder llevar el puente Mecano hasta el kilómetro 53, que también es un desafío no menor desde el punto de vista del esfuerzo. Pero eso es el punto que yo creo que se puso precisamente en la reunión en rato con el presidente, es decir, cómo logramos mejorar la infraestructura en sectores que son bastante apartados, pero que requieren estándares que les permitan efectivamente permanecer conectados todo el año. Tal vez hace décadas atrás era parte de una costumbre incluso hasta ancestral, lo que significaba el impacto de las nevazones en la cordillera, y que por tanto una pérdida de conectividad que vivían las comunidades por ciertos meses durante el año, pero eso hoy día no es soportable, y por tanto las personas requieren tener una conectividad para sus atenciones de salud, para mantenerse comunicados con los hijos que van a estudiar fuera de las comunidades, para todo lo que significa también sus temas productivos. Entonces, necesitamos asegurar eso y para eso necesitamos mejorar la infraestructura, sobre todo en sectores rurales. Hay que elevar el estándar de la infraestructura que tenemos en los sectores rurales, porque obviamente un camino asfaltado, pavimentado, resiste un poco más lo que puede ser el embate del agua versus un camino que está en tierra o sencillamente con árido o con ripio, como nosotros todos conocemos. Todo eso es parte de las planificaciones que vamos a tener que enfrentar. Nosotros nos vimos hoy día enfrentados a cosas que de alguna forma habíamos estado viendo en otras partes del mundo. Todo lo que es la crisis del cambio climático que genera eventos extremos desde el punto de vista de descarga, por ejemplo, de agua y de lluvia en un periodo muy corto, con elevado número de caída de lluvia, que tienen impactos muy fuertes. El subsecretario de Obras Públicas hace pocos días atrás hablaba del cambio de morfología en muchos lugares producto de las riadas que cayeron desde la cordillera. Hoy día necesitamos elevar nuestra capacidad preventiva, nuestra capacidad de alerta. Nosotros a través de la Dirección General de Agua, la Dirección de Obras Hidráulicas, tenemos labores que realizar en esta materia desde el punto de vista de mejorar las capacidades de alerta, mejorar lo que significa también nuestras capacidades de análisis con respecto a lo que está pasando en los cauces, mejor defenderlo. O sea, las defensas fluviales son un tema hoy día también importante. Yo decía la postal de Concepción hace algunos años, cuando ocurrieron las grandes inundaciones, hoy día no se vio, y entre otras cosas porque se han desarrollado grandes inversiones en materia de obra pública acá en el río Andalién, que permite amortiguar lo que significa efectivamente situaciones como esta. Lo que está pasando en la costanera Concepción Chihuayante, que estamos haciendo una labor obviamente de conectividad vial, pero también de gran defensa fluvial. Toda la costanera Concepción Chihuayante hoy día tiene sistemas de protección frente a lo que pueden ser precisamente las crecidas del río Biobío. Eso hay que trasladarlo a otros sectores dentro de la región, que permita tener una infraestructura que sea resiliente, que tenga la capacidad efectivamente de defenderse de embates como estos, de eventos extremos que son un peligro para las comunidades.
Usted toca ahí ese punto súper importante, Seremi. Estamos conversando con el Seremi de Obras Públicas en la región del Biobío, Hugo Cautivo, acerca un poco de este balance. Ya aproximadamente una semana se ha cumplido desde que se inició este fuerte sistema frontal que trajo inundaciones, desborde de río, etcétera, y mucha afectación en cuanto a la conectividad y las obras públicas. Usted toca un punto súper importante que es cómo las obras públicas se van actualizando frente a estos eventos que son muy cortos, muy intensos y que provocan mucha afectación. Me imagino que desde algo tan básico como a lo mejor cambiar el material que se estaba usando, no sé, estoy siendo bastante básica en el ejemplo, pero cambiar un material, el hecho de esta costanera que usted mencionaba va a ser un gran desafío porque el río Biobío y los ríos en general tienen memoria, recuperan sus cauces y claro, ahí se está haciendo una obra importante, ocupando un poco de espacio del río y me imagino que ahí se está poniendo ojo justamente que cuando puedan ocurrir estos eventos muy cortos, muy intensos, la obra no quede inutilizada. Me imagino que se está poniendo ojo a eso también, ¿o no? A las nuevas formas de constructivas frente a estos eventos o a este cambio climático que es tan intenso. Así es, o sea, nosotros como país tenemos una gran experiencia en materia de lo que significan los temas sísmicos y por tanto la normativa en general de construcción es bastante exigente y eso hace que efectivamente seamos capaces de soportar a diferentes otros países situaciones bastante altas desde el punto de vista de lo que es la intensidad de movimientos sísmicos. Tenemos que mejorar lo que son nuestras capacidades de defensa en materia, insisto, fluvial, de defensa fluviales, también de defensa costera frente a lo que pueden ser eventos de tsunami. Nosotros vimos el cambio de norma de constructividad y de diseños que hubo post-tsunami acá en todo lo que es la costa de la región del Biobío, desde el punto de vista de casas que se construyen, el tipo de canalizaciones que se requieren ahí. Necesitamos mejorar también nuestros estándares en materia de lo que es canalización de aguas lluvias y también de defensas fluviales. Y en materia de canalización de agua lluvia, aquí también un mensaje desde el punto de vista del desarrollo urbano, o sea, la planificación urbana, el desarrollo inmobiliario tiene que considerar adecuadamente el tema de agua lluvia, no ponerlo como un tema de hermano menor que no tiene las consideraciones necesarias desde el punto de vista de inversión y que al final nos arrojan bastantes problemas cuando hay intensas lluvias como las que tenemos acá en la región. Pero también desde el punto de vista normativo va a haber que ser mucho más exigente desde el punto de vista de lo que usted dice, las características constructivas. El puente industrial hoy día, por ejemplo, es un ejemplo que visitan escuelas de ingeniería del país, porque precisamente ahí se está construyendo un puente que va a tener la capacidad de resistir sismos muy elevados, pero también tsunamis, o sea, porque esas son las exigencias que necesitamos. Necesitamos tener infraestructura que sea resiliente, que sea capaz de enfrentar un evento extremo y que sea capaz de recuperarse. Y un tema que también ha sido puesto por algunos académicos, yo creo que también es importante destacar, que es la redundancia en la infraestructura, es decir, no contar solo con algunas pocas vías centrales desde el punto de vista de conectividad dentro de la región, sino que tengamos vías alternativas que nos permitan enfrentar eventualmente situaciones de corte de esta, lo que está pasando hoy día con la Ruta 5 Sur, el desarrollo de lo que estamos haciendo con la Ruta 180 y la Ruta Nahuel-Buta, que es una nueva vía concesionaria entre Los Ángeles y Angol, permite tener una alternativa paralela a lo que es la Ruta 5, pero también el fortalecimiento de la ruta de la cordillera, la ruta cordillerana, que muchas comunas están deseando y nosotros estamos tratando de avanzar precisamente para tener esa redundancia, la capacidad de que frente a la afectación que pueda tener de alguna ruta troncal importante, tengamos vías alternativas que ocupar. Todo eso son temas que están presentes hoy día en nuestra preocupación, desde la Dirección de Vialidad, de concesiones, pero también a propósito de lo que mencionaba de la Dirección General de Agua y Dirección de Obras Hidráulicas, en todo lo que significa, insisto, el desarrollo de un mejoramiento de las alertas tempranas, de un mejoramiento del monitoreo que tenemos sobre nuestros cauces, de un mejoramiento de lo que son nuestras defensas fluviales y también el tema que ha impactado menos en la región. Otra región ha impactado un poco más, que tiene que ver con los sistemas sanitarios rurales, el agua potable rural, porque ahí también tenemos un tema de afectación que da. De hecho, todavía tenemos algunos sistemas hoy día en la región afectados porque tienen captaciones superficiales y cuando hay riada, trae material, contamina las captaciones y por tanto en el fondo hay que cerrar las captaciones para poder defender los sistemas sanitarios. Así que todo eso es parte de un aprendizaje, una reflexión que tenemos que hacer rápida, porque esto se trata de temas urgentes y en eso estamos. Ahí, Seremi, también usted comentaba que dentro de lo que fue la afectación de conectividad del fin de semana, ahora el punto en el que se están concentrando tiene que ver con el puente Batuquito. ¿En qué está el daño y más o menos cómo va también los trabajos que se están realizando ahí? Bueno, efectivamente lo que pasó acá es que las capacidades que tenían los cajones y en el propio puente, la riada que venía en el estero Batuco, generó, digamos, el rompimiento de lo que son los llamados de alguna forma cabezales del puente, donde están los estribos. Hay una erosión del material que está instalado aquí, que son las puntas del puente, por decirlo de forma más simple. Y eso significó que de alguna forma parte de la plataforma quedara en el aire,
y por tanto era una medida de seguridad cortar la ruta, eso se hizo inmediatamente. Hubo que recuperar cajones en algunos sectores. Estamos recuperando hoy día lo que son precisamente estos cabezales del puente sobre la ruta. Estamos trabajando intensamente 24 horas al día. Todos sabemos la importancia de lo que es la Ruta 5 Sur, así que se está trabajando 24 horas al día con distintos equipos. Esperamos que en los próximos días podamos ya contar con la ruta. Inicialmente se había hablado de un plazo de 15 días al menos para poder recuperar la ruta, pero la importancia de la misma ha hecho que nosotros tengamos mucho ojo y atención sobre lo que se está desarrollando ahí. Le hemos pedido a la concesionaria que reaccione muy rápidamente, que ponga todos los recursos que sean necesarios. Recordemos que hoy día estamos teniendo un bypass en el sentido norte-sur, que está atravesando además sectores de comunas que también se ven impactados por esto, porque en el fondo fue correr la Ruta 5 Sur hacia comunas como El Aja, como Cabrero, que obviamente afecta a las propias rutas que tenían ellos internas. Entonces estamos tratando de acortar los plazos de recuperación. Estamos avanzando bien hasta ahora. Ayer estuvimos en ruta, estaban ya inyectando cemento en aquellos lugares que hay que reforzar la plataforma, digamos, y seguramente durante el fin de semana podría ser que empezáramos ya los trabajos de asfaltado en algunos sectores. Aquí paralelamente también hay que reconectar el sector de Chillancito, de Cabrero con la Ruta 5, que es la antigua Ruta 5, que quedó cortada, digamos, precisamente porque hubo un par de cajones que reventaron ahí y hubo que, va a haber que rehacer la ruta, en el fondo, en un segmento que quedó destruido por este afluente. Así que estamos en todo eso, así que esperamos que en los próximos días tener buenas noticias. Estamos pidiendo, insisto, a la concesionaria que trabaje lo más rápidamente posible para recuperar la 5 Sur. Como yo decía, tenemos 2 puntos hoy día que se mantienen la 5 Sur cortados, que es el Lircay y acá en nuestra región la 5 Sur, así que esperamos, insisto, en esto, con el trabajo que se está desarrollando, con el compromiso que ha habido hasta ahora de poder acelerar los trabajos, tengamos buenas noticias en los próximos días. Importante información en la que nos trajo el Seremi de Obras Públicas de la región del Biobío, Hugo Cautivo, en mesa de noticias sobre todos los trabajos que se están realizando a propósito de la afectación que dejó este sistema frontal también en la conectividad y cómo también han estado trabajando durante todos estos días 24/7, como Sí. dijo, para poder recuperar entonces toda la afectación que se ha dejado. Oye, Muchas gracias, Seremi. Y decir que en el fondo todo el trabajo se puede ver reflejado ahí a través de las plataformas digitales, @MobBioBio, nosotros lo estamos revisando siempre ahí, Seremi, y podemos ver, se puede ver también ahí casi las 24/7 lo que está haciendo MobBioBio. Sí, bueno, es parte del compromiso, pero mira, más allá de lo que nosotros hacemos, yo quiero destacar esto porque lo veo en terreno, el compromiso de los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Obras Públicas. El otro día, para mí, cuando fuimos a Ranco de Alto Biobío, en que estuvo presente muchas autoridades, producto de la afectación que hay ahí, en la noche cordillerana, con ese frío, la noche cordillerana, estuvimos ahí con trabajadores del Ministerio de Obras Públicas que venían incluso en algunos casos de otras regiones por su especialidad en materia de puentes mecanos, que se iban hacia la cordillera en el fondo y están quedando allá para poder tener esa conectividad lo más pronto posible. Ese esfuerzo, ese compromiso, como se lo dijo un trabajador al presidente de la República, es un compromiso con Chile que uno lo siente cuando está acá en el ministerio. Muchas gracias, Lely y Ángela, siempre a disposición. Muchas gracias, Seremi. Que tenga buena jornada. Ahora también hay una pauta más o menos a las 1 de la tarde ahí a propósito de también de las ayudas que se van a entregar ahí en distintas carteras con alcaldes también. Sí, tenemos un comité de ayudas tempranas provincial de la provincia de Biobío, que además, eso también destacarlo, la provincia de Biobío claramente ha sido la más afectada con este frente. Así que hay un comité provincial de ayudas tempranas con distintos subsecretarios que vienen. Había un despliegue muy importante en esta materia de autoridades nacionales también, con los alcaldes de la provincia, con las delegadas presidenciales, regionales y provinciales. Así que ahí vamos a estar trabajando y posteriormente vamos a hacer alguna visita a terreno. Muchas gracias, Seremi. Que tenga buena Muchas jornada. Chao, gracias a ustedes. Seremi. Bueno, Nos ahí vemos, lo nos vemos. teníamos. Se viene un trabajo intenso, ya lo decía el Seremi de Obras Públicas, sobre todo para reconectar puntos importantes, la Ruta 5 Sur, tú también lo decías, el poder entregarle conectividad a una zona que todos los inviernos sufre estas situaciones, no solamente por el agua, por la nieve, es una cantidad no menor de personas, o sea, más de 4.000 personas que en el fondo pierden la posibilidad de poder movilizarse o moverse en determinado tiempo, entonces por lo tanto hay que actuar bastante rápido. Sí, así es. También, como mencionaba, hoy día va a haber un comité entonces de distintos también carteras que van a estar trabajando ahí en el análisis de la situación de la provincia de Biobío, que es la que sufrió acá en la región del Biobío la mayor afectación a propósito de este sistema frontal.